que siempre nos traen esta riqueza de los caminos de santidad matrimonial. Así se llama el libro que ambos han escrito. Ellos tienen 30 años de casados, 4 hijos y verdaderamente disfrutamos muchísimo de este ciclo y de estas historias. Así que presente, Pao, bienvenida. Gracias por estar ahí, de verdad, de corazón. ¿Por qué elegiste esto? ¿A vos te llegó de manera especial? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta historia antes de arrancar? Me impactó mucho y Leo me dijo, ¿por qué no agarrás la que te gustó a vos? Y yo dije, ay, ¿cuál era? Porque esto me impactó un montón. Claro. Ana María. Ella se llama Ana María y la verdad que me impresiona cómo Dios elige a las personas más humildes, más sencillas y que ni siquiera se imaginan, porque viste, Vero, que a veces uno dice, no, yo quiero ir por mi camino y quiero ser santa y hago esto y hago lo otro. Bueno, sí. Van a ver en esta historia que ella nada, solamente como una relación con Dios impresionante y cómo en lo más humilde y en lo más sencillo Dios te elige para un plan tan grande. Eso me impresiona y me da la pauta día a día de que tenemos que dejarnos en las manos de Él, porque a veces queremos hacer todo, y esto lo digo principalmente por mí, pero cada uno, a veces queremos hacer todo y es poco lo que lo dejamos a Dios que actúe. Y en ella, en Ana María, hizo de todo. Es impresionante. Se cumple esto que decís. Se cumple, se cumple. Antes de empezar también, ¿qué pregunta tenés preparada? Porque está bueno prestar atención a la pregunta para ver si después, a lo largo de la historia, va apareciendo la respuesta en nuestra propia vida, porque la historia nos va a inspirar y nos va a llevar a momentos de nuestra propia vida. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Mira, la pregunta es, ¿cómo puedo poner a los demás por sobre mis propios deseos? Y así mostrar esta caridad en la vida diaria, ¿no? Qué difícil es. Fuertísimo. Fuerte. Además, sí, y difícil, porque nosotros también, una de las conclusiones del libro general es esto de qué importante que es salirnos de este lugar principal, ¿no? Porque somos yo, sin querer, ¿no? No es que decimos así, pero estamos como siempre en este primer lugar. Y ellos nos ayudan un montón a ver cómo siempre estaban en el lugar del otro, y eso era lo que les generaba esa felicidad o ese gozo de ir cumpliendo con los que Dios les pedía. Así que bueno, ella no solo tiene una caridad inmensa, sino una paciencia inmensa y un trabajo en las virtudes, que también, ¿no? Además de mucha oración, hace falta para este camino de la santidad, que es impresionante. La paciencia. Así que y la caridad también van a ver. Un montón de virtudes. Nos diste unas ganas de empezar a conocer esta historia, así que pantalla plena para Pao Rizuleo, que nos trae esta historia impresionante, siempre empezando con una frase, Pao, así que adelante nomás. Bueno, Ana María, como decía, era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar a pesar de nuestros diversos temperamentos. Estaba siempre amable y sonriente. Esto dijo Domenico, el esposo de la hoy beata Ana María Taigui. Y estos son el matrimonio Ana María y Domenico. Y bueno, Ana María Gianetti nace en 1769 en Siena. Ella tenía un padre que era boticario, pero en un momento la familia pierde todos sus bienes y es reducida a una pobreza impresionante. Entonces tienen que emigrar a Roma. Los padres trabajan en el servicio doméstico y Ana María, esta pequeña, es internada en una institución que educa a los niños sin recursos. Lograrán enseñarle a leer a medias, porque en un momento llega una epidemia de viruela, entonces se cierra la escuela y en adelante ella solo sabrá garabatear su firma. Es así que a los 13 años ella comienza a ganarse el pan con su trabajo. Aprende costura y se emplea en un taller de 2 señoras para fabricar ropa de mujer. Así ayuda a alimentar a su familia. Sin embargo, sus padres, cada día más irascibles, se enojaban mucho con ella y la trataban con extrema dureza. Pero ella, y acá viene su primera característica impresionante, en este ambiente en el que vivía, siempre una sonrisa en sus labios y tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar.
Su mayor consuelo y alegría lo encontraba en la oración. Bueno, un día en la casona de la familia Macarani, donde trabajaba su padre, le ofrecen un puesto de sirvienta a Ana María. Y pronto la mamá también es admitida en el servicio doméstico. Así es que la familia consigue este alojamiento y alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora. Todos en la casa quedaban contentos por el detalle con que hacía todas sus labores, todas sus tareas, ¿no? Un detalle que puede ser traducido en amor, en realidad. Y cuando tiene 20 años conoce a un obrero de 28 años llamado Domenico, que él venía a traer las compras de la familia donde ella trabajaba. Ellos se enamoran y se casan en 1789. Inicialmente su vida de casados fue normal y corriente, no tenía una profundidad espiritual especial. Ambos eran creyentes y hasta ahí nomás. Ellos frecuentaban fiestas, teatros, reuniones de amigos, pero al poco tiempo de vivir así, Ana María empieza a sentir deseos de una vida menos mundana y más centrada en Dios. Cierta vez, en la Basílica de San Pedro, un devoto sacerdote, el padre Ángelo, escucha cuando Ana María pasa delante suyo una voz que le dice en su interior: fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre, bastante impresionado, graba bien la imagen de Ana María en su mente y en su corazón. Ella se aleja sin tener idea lo que había sucedido. Y pronto empezará Ana María a buscar a alguien que la dirija espiritualmente. Indaga en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse. Era una simple sirvienta analfabeta, con varios hijos y, según los criterios de esa época, pocas esperanzas de alcanzar la santidad. Qué impresionante, ¿no? Y así un día llega al templo donde ella se había casado y ve a un sacerdote confesando y se acerca. Era el padre Ángelo. Él la reconoce y le dice: por fin ha venido, buena mujer, la estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. Le cuenta las palabras que él había escuchado aquel día en San Pedro. Y bueno, el padre Ángelo habrá de ser su confesor durante muchos años. Él se da cuenta desde un principio que estaba tratando con un alma elegida. Y ella, por su parte, siempre considera el momento en que conoce al padre Ángelo como la hora de su conversión. Otros de sus directores espirituales serán el trinitario descalzo padre Fernando de San Luis Gonzaga, que además dirige a su amiga, la beata Isabel Canori Mora. Ambas se hacen terciarias trinitarias bajo su influencia. Bueno, desde entonces empieza para Ana María una nueva vida espiritual. Su esposo Domenico era un buen trabajador, pero era algo tosco, mal geniado y duro de carácter. Ella poquito a poco lo va transformando en un buen cristiano. Esto también me hace acordar a una historia que vimos sobre, no sé si se acuerdan, de Margarita y el rey Malcolm, ¿no? Que ella lo fue como transformando. Y bajo la dirección espiritual del padre Ángelo, Ana María comienza a llevar una vida de oración y penitencia. También, siguiendo sus consejos, renuncia a algunas penitencias que en realidad podían dañar su salud o impedir que cumpliera bien con sus deberes de esposa y de ama de casa, ¿no? En una de sus revelaciones, porque Ana María tuvo revelaciones, el Señor le dice a Ana María que la verdadera perfección consiste en la mortificación de la propia voluntad, en ocultar las buenas obras que se hacen, en ser buena, caritativa y paciente. Entonces ella decide dedicarse a cumplir
el lema, la mejor penitencia es la paciencia. Demuestra gran paciencia cuando su marido estalla en arranques de mal genio o frente a personas que desprecian su manera de vivir. Bien, de acuerdo a testimonio de su marido, en sus 48 años de matrimonio, nunca le escucha proferir una queja ni una palabra de ira, ni una falta de caridad, ni le niega el derecho matrimonial tampoco a él. Aún así, cuando muchas veces él se mostraba bastante enojado y de mal humor, ¿no es cierto? Ella manejaba estas virtudes de la humildad y la confianza en Dios, que van a ser siempre sus armas para salir de los malos trances. Decía su marido, fue una esposa y madre modelo, educando a sus hijos con todo esmero en los principios cristianos y sabiendo mezclar con sabiduría esa blandura con la serenidad. Para su esposo fue amable, cariñosa y servicial, obediente, poniendo todo su empeño en darle su lugar en el hogar. Ella hizo de su casa una casa de oración, de orden, de serenidad y de buenos gustos en todo lo que hacía. Celosa de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, le concedió el Señor la gracia de consolar y aún de curar a numerosos enfermos. Bueno, en el hogar de los Taigi la familia irá en aumento. Ellos tenían sus 6 hijos, también la malhumorada madre de ella y su padre, que fue leproso durante los últimos años, vivían con ellos. Y durante algunos años también su hijo Camilo y su esposa, y aún una hija viuda con 6 hijos. Toda esa gente vivía en su casa. Afortunadamente tenemos un extraordinario testigo sobre la vida matrimonial de Ana María y Domenico, que es el mismo esposo de ella que testificó en el proceso de beatificación con 91 años de edad. Esto también similar a otra de las historias, ¿no? Donde un familiar puede testificar para el proceso. Él dijo, para mí y para mis hijos, Ana María era la felicidad de la familia. Ella mantenía la paz en el hogar, a pesar de que éramos bastante y de muy diversos temperamentos. Sobre todo cuando Camilo, mi hijo mayor, se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio. Mi nuera era una mujer que se complacía en crear discordia y se empeñaba en desempeñar el papel de ama de casa para molestar a Ana María. Pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía, y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave, que no se puede describir. A veces yo llegaba a casa cansado y de mal humor, dice su esposo, y estallaba en arrebatos de ira, pero ella sabía tratarme de tal manera bien que yo tenía que calmarme al muy poco rato. Cada mañana nos reunía todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchos diferentes males. Pero decirlo en forma breve, estoy viejo, pero si estuviese joven y tuviera ganas de viajar por el mundo entero para encontrar semejante mujer, sería imposible encontrar a una. He perdido un gran tesoro. Domenico también admite humildemente que es debido a ella que corregí algunas de mis faltas. Creo que Dios finalmente la recibió en su cielo por su gran virtud. Y espero que ore por mí y por mi familia. Qué hermoso testimonio viniendo de parte de un compañero de vida. Y como si esta conversión fuera poco, la nuera mencionada también testificó en el proceso de beatificación respecto de las destacadas virtudes de Ana María. La caridad de Ana María no se limitará al hogar,
sino que sabrá hacerla llegar a los ámbitos de necesidad de la sociedad romana de ese tiempo. Los trabajos de costura, con los que muchas veces complementa el escaso salario de su marido, en ocasiones le permite socorrer a los más pobres que ella. Y como terciaria trinitaria será extraordinariamente generosa, enseñando también a sus hijos a hacerlo. Todo el dinero que podía reservar lo dedicaba a los necesitados. Y no siendo rica, será en cambio muy caritativa. Visita hospitales regularmente y asiste a los pobres, pero cuida de nunca desatender a su familia. Desde el momento de su conversión y durante muchos años, Ana María tiene éxtasis y visiones cuando reza en su capilla. Dios le dará trascendentes revelaciones sobre peligros que amenazan a la Iglesia, sobre acontecimientos futuros y sobre misterios de la fe. Un sol místico que reverba sobre las cabezas de las personas le devela sentimientos, pensamientos y las inquietudes que cometen contra Dios. Así ella ejerce una influencia especial sobre algunas personalidades y convierte a muchos pecadores. A algunos ella les ha anunciado lo que les iba a suceder y a otros los que ya les había sucedido. Y a todos daba admirables consejos, siendo que ella era prácticamente analfabeta. Con frecuencia leía los pensamientos y adivinaba el motivo por el cual la visitaban, y así lograba ayudarlos de una manera excepcional. Incluso va a sufrir una auténtica agonía física y mental cuando ruega por la conversión de pecadores muy endurecidos, muchas veces siendo la infortunada testigo de los motivos de su condenación. Los éxtasis eran tan frecuentes que Ana María, consciente de sus deberes de esposa y de madre, se ve obligada a veces a impugnar amorosamente la voluntad del Señor en una intimidad muy libre. Ella le decía: Señor, déjame en paz, yo soy madre de familia. Doménico también atestigua que comienzan a llegar visitantes de todas las clases sociales para consultarle, desde sacerdotes, cardenales, además de la sociedad, obreros y gente de los más diversos oficios. Me ocurrió frecuentemente que llegando a casa para cambiarme, dice Doménico, la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer, pero ella tan pronto me veía, dejaba a cualquiera, aunque fuera un monseñor o una gran señora, y se iba a atenderme y a servirme la comida y a ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo. Se podía ver que lo hacía con todo el corazón. Para llevarla a la santidad, Dios permitirá fuertes sufrimientos a Ana María que ella ofrece por la conversión de los pecadores. Por meses y años tiene que sufrir gran sequedad espiritual y angustia interior. Sufre la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además, tiene que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. Antes de dejar el mundo, padecerá varios meses de dolorosa agonía. A pesar de todo, su eterna sonrisa no desaparece de sus labios. Muere el 9 de junio de 1837, a la edad de 68 años. Ana María fue beatificada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Es patrona de las madres de familia y de las amas de casa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Mirá, ahí lo vemos. Qué impactante historia. Mirá las imágenes, aquellos que pueden ver, ¿no? Ahí está el cuerpo incorrupto de Ana María. Qué maravilla poder tener y obtener esta imagen gracias a la producción de Pau y de Leo, que también nos otorgan la posibilidad de ver, en este caso, estas fotografías que hablan de esta mujer extraordinaria. Verdaderamente que no es, visto desde afuera, el color de rosa su vida. Una vida abnegada, de sacrificio, de sufrimiento, pero la actitud de ella es lo que más llama la atención, por eso va camino a la santidad, ¿no? Sí, impresionante. Yo
esto de ser un alma elegida, o sea, Dios lo sabía, ¿no? Pero ella también, como vos decís, como de entrada su calma era la vida de oración, ¿no? O esto de la sonrisa, claro. Este cuerpo está incorrupto y sigue con la sonrisa, ¿no? Esto de que todo sea para vos, bueno, una alegría, no sea lo importante, no se vaya por lo circunstancial, ¿no es cierto? Impresionante, a mí me impresiona mucho y así todo como sufrió, Vero, porque digo, toda su vida fue, ¿no? Ella quiso rezar, ella era paciente, ella trabajaba, se dirigía espiritualmente. Sin embargo, sufrió con su esposo un poco, sufrió con la pérdida de sus hijos, sufrió enfermedades y bueno, esto que la hacía también ser un instrumento para Dios, para con los demás, también como que le pedía, ¿no? Le pedía de su todo este sufrimiento que tuvo, que es un montón. Absolutamente. Me anoté la frase de la paciencia, ¿no? La mejor penitencia es la paciencia. Y después cuando aparece el rasgo del mal genio del marido, muchos se habrán sentido identificados acá, ¿no? Ah, bueno, entonces puede llegar a... tengo esperanza. Porque no solamente el marido, sino también cuántas personas de nuestra... Porque aparece la nuera también en contra. En un momento la nuera convertida, después y testigo de su beatificación. El marido convertido, ¿no? ¿Cómo? A veces pensamos, pero ¿cómo? Es a través del ejemplo, no es a partir de lo que yo pueda hacer o decir, porque es Dios el que convierte. Uno no convierte a nadie. Uno no convierte absolutamente a nadie. Es decir, es Dios mismo con la potencia de la gracia que pasa a través nuestro, el ejemplo que podemos dar con nuestra propia vida, ese es el derrame de la gracia. Ese es el derrame de la gracia. Hacemos que otros, a partir del sí que decimos, puedan sentirse tocados, interpelados. El caso del marido, el caso de la nuera y el caso de tantos, ¿no? Conociendo esta historia. Hasta vos misma te pasó, Pao. Sí, a mí me impresionó. A mí me impresionó, a mí me interpeló esto de cómo Dios nos elige, como vos dijiste, para que la gracia pase a través nuestro, ¿no? Yo creo que nos quiere elegir también a todos, ¿no? De alguna manera, y también siempre es como que con Leo hablamos esto de cuánto nosotros le damos ese lugar, porque esta persona, Ana María, y tantos otros que hemos como conversado, cómo realmente están abiertos a esto, ¿no? Algunos se pusieron de acuerdo, queremos ser santos, vamos a ser santos. Ahí estás diciendo, bueno, Dios, lo que vos quieras, otros siendo madres, perdiendo hijos, ayudando a los demás, sin poder tener familia. Sin embargo, están abiertas. Y a mí me interpela también esto, dejamos a Dios que a través nuestro seamos este instrumento que nos lleve a la santidad y que lleve a tantos otros, porque la verdad lo que vos decís, la nuera no le dijo nada a la nuera, simplemente ella con esa paciencia ubicaba a cada uno en su lugar, decía el marido, ¿no? Es cierto, es maravilloso. Y atención, porque Ana María, y yo esto no lo sabía, patrona de las madres de familia, el Papa Benedicto XV la beatificó en 1920 y la nombró patrona de las madres de familia y de las amas de casa, patrona de las madres de familia, amas de casa. Así que todas, de alguna manera, ¿no? Todas las mujeres que formamos familia, claro, lo somos y somos amas de casa. Así que a pedirle a Ana María nomás, a pedirle y sobre todo a pedirle esta virtud, la paciencia. A pedirle la paciencia a Ana María, paciencia, intercede por nosotros Ana María. Por acá, por ejemplo, Lucy de Tucumán dice, no conocía la historia de Ana. Me toca muy de cerca en la paciencia, digo, porque situaciones que tengo con mi hija y mi esposo las estoy necesitando. Así que vamos, Lucila, a pedirle a Ana María nomás y también a Santa Mónica que interceda por vos y por todos y por todas las mamás y por quienes llevan adelante un hogar donde la paciencia es una virtud que tendríamos que tener siempre a la orden del día y enfrente pidiéndosela a Dios de rodillas, ¿no? La verdad... Hermosísimo el programa de hoy, Pao. Gracias, de verdad, por traernos estos valores tan importantes para la vida familiar.